Seguimos hoy con la serie de predicaciones o de mensajes titulada Encontrando Libertad en Cristo, donde la semana pasada aprendimos de la importancia o de cómo Dios hace énfasis en que hay áreas a veces en nuestra vida en las cuales no hemos encontrado esa libertad, no le hemos entregado completamente a Jesús. Vuelvo y repito, si no estuviste el domingo, quiero invitarte a que busques el mensaje en YouTube, ahí tenemos todos los mensajes. Incluso en la hojita que recibiste hoy hay un código, un QR code, que tú puedes escanear ahí y te lleva directamente a todos los mensajes. Pero hoy quiero hacer más énfasis acerca de eso. Y tengo un par de pasajes bíblicos importantes que nos enseñan cómo llegar a esa libertad, cómo poder llegar a la libertad plena que Jesús tiene para cada uno de nosotros. El primer pasaje que quiero compartir está en Isaías capítulo 57. Isaías 57, versículo 14, más o menos por la mitad de tu Biblia. Siempre digo lo mismo, no me canso de decirlo. Vamos a ponerlo en la pantalla, pero si tienes Biblia, búscalo en tu Biblia, ¿ok? Búscalo en tu Biblia, te doy tiempo. Isaías capítulo 57. Si no tienes Biblia y no puedes conseguirte una o no sabes dónde, nosotros tenemos algunas para regalar también. Acércate a mí al terminar el servicio y puedo regalarte una. Pero Isaías capítulo 57, versículo 14. Solamente un versículo, pero lo puedes dejar ahí abierta a tu Biblia. Isaías 57, 14. Mira cómo dice la palabra. Dios dice, así empieza el versículo. Dios dice, reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. Vamos a dejarlo ahí abierto, ¿ok? Resulta de que en las épocas antiguas los pueblos preparaban todos los caminos que llegaban hacia su pueblo, o las aldeas incluso las ciudades también, preparaban todos los caminos para la visita del rey. El rey ocasionalmente, o a veces alguien enviado por el rey también, ocasionalmente visitaba los pueblos, visitaba las aldeas, visitaba las diferentes ciudades. Entonces los pueblos se preparaban pero con mucho tiempo de anticipación, con meses de anticipación, a veces años, ¿ok? Para poder recibir al rey. Resulta de que lo que hacían era que los obreros limpiaban el terreno. Dejaban las calles bien bonitas, ¿ok? Limpiaban el camino, a veces hasta construían calles con adoquines o con piedras, ¿verdad? Construían las calles para que pueda pasar el rey, pueda llegar el rey a su poblado, pueda llegar el rey para poder, con su séquito y toda la gente que lo seguía, pueda llegar hasta la ciudad. Entonces preparaban muy bien el terreno. En Medio Oriente el terreno es muy diverso, muy traicionero también, es decir que varía muchísimo y muchas veces había grandes rocas o piedras que caían de la montaña, que caían al valle donde estaban los caminos. Por ende, esas grandes piedras o esas rocas tenían que ser removidas también. Si el rey no encontraba un buen camino para poder llegar a un pueblo, para poder llegar a una aldea, entonces no iba directamente, porque no había forma de llegar, no le iban a llevar caminando, tenía que entrar con su carruaje o con sus caballos. Entonces, si el rey no llegaba a la aldea, no podía ir y bendecir esa aldea. ¿Okay? Acuérdate, el rey tenía un poder muy supremo en las civilizaciones antiguas, no es como ahora que solamente lo tienen ahí de adorno muchas veces. En aquella época no. Entonces el rey tenía ese poder de llegar a una ciudad, bendecir un poblado, una aldea. Y si no estaba listo el camino, entonces no podía llegar la bendición a ese pueblo. Y ahí es donde encontramos este pasaje. Ahí donde Dios viene y dice, reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. Miremos este pasaje y observemos lo que Dios nos quiere enseñar aquí, o cómo lo podemos aplicar de igual manera a el tema que hoy quiere Dios hablarnos acerca de la libertad en Cristo. Primero dice que habla acerca de que para que mi pueblo pueda volver del cautiverio.
Si hay algo que podemos destacar aquí de que no hace un énfasis en el rey llegando a un pueblo, sino que el énfasis en sí de esta historia o de este versículo está más que nada en el pueblo. Pero dice de que el pueblo no iba a poder llegar a cierto lugar, no iba a poder recibir esa libertad. ¿Por qué? Porque estaba en cautiverio. Y estar en cautiverio es ni más ni menos que estar esclavo, que ser esclavo, que estar preso. ¿Okay? Ellos eran esclavos, por ende, al ser esclavos, no iban a poder llegar ahí. El pueblo estaba esclavo, tenemos que tener presente eso. Volvemos a la misma historia, ¿se acuerdan de la semana pasada? Donde decían de que los judíos se enfrentaron a Jesús y le dijeron de que ellos nunca habían sido esclavos. Volvemos a lo mismo, era mentira, ellos siempre habían sido esclavos. Siempre habían sido esclavos de un montón de imperios, de todos los imperios que se levantaban. Y dice de que el pueblo está en cautiverio. Entonces el pueblo, al ser esclavo, dice de que va camino a la libertad, pero en ese camino, nos dice este versículo, que se encuentra con obstáculos, que se encuentra con rocas, que se encuentra con piedras, que se encuentra con muchos obstáculos. Entonces, vemos el pueblo estaba libre, o sea, ya estaba esclavo, caminaba hacia la libertad, pero en ese camino se encontró con muchos obstáculos. Por ende, Dios dice aquí de que había que reconstruir los caminos, que había que quitar todos esos obstáculos. Yo creo que este pasaje nos enseña muchísimo acerca de que el camino a tu plena libertad o a la plena libertad que Dios quiere para ti y para cada uno de nosotros está llena de obstáculos. Está llena de obstáculos. El camino hacia la plena libertad no es una autopista recién asfaltada, bien bonita, sino que está lleno de obstáculos. Si lo podemos comparar con una autopista, se parece un poquito a la autopista de Carolina del Sur. ¿Alguna vez llegaron de Carolina del Norte a Carolina del Sur? ¿Sí? Uno sabe exactamente, haga la prueba, uno sabe exactamente cuando pasó a Carolina del Sur. Y no es para agrandarnos uno de Carolina del Norte, ¿verdad? Pero automáticamente cuando pasa el cartel de Carolina del Sur, todas las carreteras empiezan. ¿Ok? Más o menos así es la carretera del camino hacia la libertad, ¿ok? Está llena de hoyos, está llena de obstáculos, está llena de dificultad, ¿ok? Y nos dice justamente Dios de que si nosotros queremos disfrutar esa plena libertad, vamos a tener que identificar esas piedras, vamos a tener que identificar esas rocas que nos impiden, esos obstáculos que nos impiden vivir en plena libertad en Cristo Jesús. Yo quiero identificar dos obstáculos. Hay muchos y yo creo que durante las próximas predicaciones, los próximos mensajes vamos a seguir aprendiendo más acerca de varios obstáculos más que hay. Pero dos en particular quiero compartir el día de hoy. El primer gran obstáculo que tenemos para poder ser libres verdaderamente en Jesús es la incredulidad. La incredulidad. Incredulidad, ni más ni menos que no creer en algo o no creer en alguien, ¿ok? Eso lo podemos definir así de rápido. Una persona incrédula es una persona que no cree, Y cuando hablamos de incredulidad no nos estamos refiriendo necesariamente a no creer en Dios, porque tú puedes decir, yo creo en Dios. Cualquier persona que tú le preguntas afuera si cree en Dios te va a decir, sí, yo creo en Dios. Buenísimo, ¿ok? Pero el simplemente creer, simplemente decir que creemos en Dios no cambia nada. No cambia absolutamente nada. Sino que Dios nos manda no solamente a creer en Él, sino también a creerle a Él. Son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Sí, yo sé, somos salvos por fe, somos salvos por creer en Jesús, desde luego que sí. Pero luego Dios nos dice de que no solamente creer en Él, sino que hay que creerle a Él. Déjeme leerle un versículo para que veamos de la importancia de creer. Hebreos 11, mucho hablamos el año pasado acerca de la fe, pero Hebreos 11 nos dice, en realidad sin fe, 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo nos dice clarísimo de la importancia de la fe, de la importancia del creer.
Si no creemos, no podemos agradar a Dios. Si no hay fe, no podemos agradar a Dios, porque cualquiera que se acerque a Dios, dice la palabra, tiene que creer que Él existe, y no termina ahí solamente. No solamente tiene que creer que Él existe, sino también dice que Él recompensa a quienes lo buscan. Él recompensa a quienes lo buscan. Entonces, hace un gran complemento aquí al concepto que tenemos de creer. Este versículo dice que creer no solamente es creer que algo existe, sino también que eso o esa persona, hablando más específicamente de Dios, que existe, es recompensador o recompensa o galardonador, dice otro versículo, de aquellos que le buscan. Entonces habla de no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Y definamos un poquito eso. Definamos cuál es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Dice la palabra en Romanos 4:3, pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó a Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Acá en este pasaje que les acabo de leer, la palabra hebrea que se traduce como creyó significa estar firmemente persuadido por algo y creer con gran expectativa y esperanza. No habla acerca de la fe, de creer con la mente y listo, de saber o de conocer, sino que habla acerca de una expectativa y una esperanza que ponemos en algo o en alguien. Eso es creerle a Dios. Creerle a Dios es cuando tú no solamente crees que Él existe, sino que cuando tú le escuchas y cuando tú crees lo que Él dice de ti. Y todo lo que Él dice, más allá de que parezca imposible o que parezca sumamente difícil de que lo haga, aún así, creerle a Dios es estar convencido de que yo sé lo que Él dice de mí, lo que Él dice que va a hacer en mí, es verdad, yo lo creo, yo le creo a Él. Lo podemos llevar a la vida cotidiana también, ¿ok? Por ejemplo, la relación de un padre con su hijo. El hijo puede creer que esa persona es su padre. Sí, yo creo que tú eres mi padre. Yo creo que tú eres mi papá, porque bueno, tú me lo dices, estamos muy parecidos, qué sé yo. Yo creo de que tú eres mi padre. Pero sin embargo no te creo ni una palabra de lo que tú me dices. O porque me has fallado, o por lo que sea, o por diferentes circunstancias. Entonces yo puedo creer quién tú eres, pero no creerte ni obedecerte en nada. ¿Ven la gran diferencia entre creer en y creerle a? Y Dios no quiere que simplemente nuestra fe esté basada en creer en, sino que nuestra fe tenga un fundamento más firme de creerle a Él, de creerle a Dios. De creer lo que Él ha dicho en su palabra, de creer lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros, de creer los planes que Él tiene para ti, de creerle a Él. Cuando Él da una palabra en tu vida, tú puedes tener la certeza y decir, sí Señor, yo creo que tú lo harás. Todo alrededor está al revés, o todo alrededor, o todo lo que yo veo está completamente contrario a lo que tú me estás diciendo, pero yo te creo a ti. Yo te creo a ti. Y el creerle a Dios no está basada simplemente en una promesa que Él da, porque en sí el peso de una promesa de Dios no está en la promesa en sí, sino está en quien promete, que es Dios. Yo te puedo prometer algo y tal vez te puedo fallar, pero sin embargo sabemos de que Dios nunca va a fallar. Dios nunca te va a fallar. Entonces el peso de una promesa no está simplemente en la promesa o en la recompensa que podemos obtener al creer una promesa, sino que está en quien lo promete. Y Dios, yo creo, no sé, tal vez tú no lo hayas experimentado y espero que sí puedas empezar a experimentarlo desde ahora, pero Dios nunca, absolutamente nunca ha fallado ni nunca fallará. Él siempre que promete, Él siempre cumple. Todos los planes que tienes para tu vida, Él siempre los realiza. Entonces, creerle a Dios.
Y cuando no le creemos a Dios, entonces nos encontramos con este obstáculo para nuestra libertad en Cristo, que es la incredulidad. La incredulidad, el no confiar en el Señor. Bíblicamente la palabra incredulidad se traduce o significa como poco confiable, algo poco confiable o no digno de confianza. Eso es incredulidad, algo que a lo cual no le creemos. Es decir, que podemos creer en Cristo muchas veces, o podemos creer en Cristo para nuestra salvación eterna, pero al mismo tiempo no considerarlo confiable en nuestro diario vivir. Por eso, vuelvo a repetirte, por eso cualquiera o la gran mayoría de las personas que tú le preguntas si creen en Dios, te van a decir que sí. ¿Pero quiere decir que son creyentes plenos? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque pueden creer en Dios, repito, y perdónenme que lo repita tantas veces, y no necesariamente creerle a Dios. La incredulidad es cuando escogemos no creerle a Dios, más allá de que Él ha probado ser confiable y todopoderoso. El versículo que les mencioné recién está en Números 23, 19. Dios no es un simple mortal para mentir o cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dios es confiable y siempre cumple. Otra versión muy conocida dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo hará, lo que Él prometió cumplirá. O sea, de que Él es confiable. Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios plenamente. Vuelvo a repetir, tal vez tú tengas circunstancias o has tenido experiencia en tu vida en la cual te cuesta confiar. Porque te hemos quedado mal, el ser humano te ha quedado mal o no ha cumplido. Pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él siempre cumple. Fíjate qué gran obstáculo es la incredulidad. Y quiero que en este siguiente versículo de 2 Corintios 5, 7, es bien cortito este versículo, pero creo que abarca una gran enseñanza del gran obstáculo que es la incredulidad. La incredulidad es un obstáculo tan grande que nos paraliza por completo. Nos paraliza por completo. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 7. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Podemos ir palabra por palabra si queremos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Obviamente nos está hablando de una enseñanza. Si tú lees los versículos anteriores, sabes a qué te vas a dar cuenta a qué estás refiriendo, a qué se está refiriendo Dios. Dice: porque por fe, es decir, por creer, por nuestra certeza, por creerle a Dios. ¿Qué sucede cuando le creemos a Dios? Dice que, ¿qué dice esta palabra? Andamos. Por fe andamos. La fe lo que hace es movilizarnos, es hacernos avanzar. Cuando hay obstáculos, ¿qué pasa? No podemos avanzar. ¿Me sigue o no me sigue? ¿Okay? Cuando hay obstáculos no podemos avanzar, pero cuando hay fe, andamos. La fe moviliza, pero la incredulidad paraliza. Me salió un versito, ¿ok? La fe moviliza, pero la incredulidad paraliza. Alguien apúntelo a eso porque después me olvido, ¿ok? La fe nos hace andar, es decir, que nos libera, pero la incredulidad nos frena, es decir, que nos esclaviza. Literalmente paraliza nuestro andar espiritual la incredulidad. Si tú quieres avanzar en tu vida espiritual, lo cual yo sé que todos los queremos hacer, si queremos avanzar en nuestra vida espiritual, nuestra relación con Jesús, pero nos encontramos con la incredulidad, vamos a encontrarnos paralizados, estancados, sin poder avanzar. Fíjate que acá este mismo versículo sigue diciendo o relaciona la vista con la incredulidad, porque dice: por la fe andamos, no por vista. Entonces, la vista lo relaciona mucho con la incredulidad. Y había un personaje bíblico, un discípulo bastante cercano de Jesús,
que se encontró con este versículo o que nos ejemplifica este versículo. ¿Cuántos se acuerdan de qué personaje estoy hablando yo? Tomás, muy bien, ¿ok? Tomás, ¿por qué se lo conoce a Tomás? Por su incredulidad. Él dijo, yo no creo que Jesús haya resucitado, ahí está en la Biblia, no me lo estoy inventando, ¿ok? Nomás le estoy poniendo un acento medio argentino, pero está en la Biblia. Dice, yo no creo, yo no creo de que Jesús haya resucitado hasta que no lo vea con mis propios ojos y meta mi mano en los hoyos, en las llagas de su mano y en su costado, no creeré. Él dijo, básicamente, tengo que ver para creer. Pero este pasaje nos dice que la incredulidad está relacionada con la vista, pero la fe está relacionado, o la fe lo que hace es hacernos avanzar, hacernos andar. Por ende, cuando la incredulidad viene a nuestra vida, nos vamos a encontrar estancados, nos vamos a encontrar con obstáculos, nos vamos a encontrar de que no podemos avanzar, nos vamos a encontrar literalmente esclavizados. Hay que creerle a Dios, créele a Dios, créele a Él cada día más y más y más. Vas a ver cómo Él obrará más en tu vida, en toda circunstancia, en toda situación. Es creerle a Él. Creer cada una de las promesas, es no dudar ni un segundo. Dice la palabra que aquel que duda es como un hombre de doble ánimo, ¿verdad? Que no va para ningún lado. Que es llevado por el viento, es llevado por cualquier cosa, ¿verdad? Es como, no sé qué hacer, ok. Pero el que tiene fe y certeza y ha dejado la incredulidad a un lado y le cree a Dios, puede andar, puede avanzar, puede caminar, puede encontrar libertad plena en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y el segundo gran obstáculo que quiero compartir hoy es la soberbia. La soberbia es otro gran obstáculo que nos encontramos a la hora de tener plena libertad en el Señor. Mira lo que dice el Salmo 138:6, dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Hasta hay una canción, ¿verdad? Que dice, Jehová es excelso en sus caminos, algo así dice, ¿ok? Y mira de lejos al altivo, termina diciendo, ¿ok? No me la sé muy bien, pero es de otra época. Pero el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes, es decir, el Señor es lo máximo, el Señor es santo, el Señor es maravilloso, el Señor, no hay nadie que le llegue a Él, pero dice que Él toma en cuenta a los humildes, pero mira de lejos a los altivos o a los orgullosos o a los soberbios. La soberbia es un gran obstáculo para ser libres en Jesús. La soberbia es lo que nos impide darle gloria a Dios, básicamente. Y darle gloria a Dios es darle reconocimiento a Dios, el reconocimiento a Dios que Él se merece por todo lo que hace. La soberbia es querer ser más importante que los demás, incluyendo a Dios también. Ser más importante que los demás. Una persona soberbia es la que se cree más importante que todos, incluso más importante que Dios. Y la soberbia es algo que está en nuestra naturaleza humana. Ya viene en el paquete, ya nacemos un poquito orgullosos y soberbios. ¿Por qué? Porque nos gusta el reconocimiento. Nos gusta que nos den la palmadita en la espalda, ¿verdad? Nos gusta que nos digan, bien hecho, te felicito, ¿ok? Nos encanta eso, viene en la naturaleza humana, ¿verdad? El querer agarrar el crédito por nuestros logros, el querer que se nos reconozca, el querer figurar, el querer estar por encima de las situaciones, incluso también de los demás. Entonces está en la naturaleza humana. Incluso cuando se trata acerca de los logros de las personas alrededor nuestro, de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué le decimos? Estoy orgulloso de ti, ¿verdad? Y está bien, no quiere decir que vamos a dejar de decirlo, ¿verdad? Pero estamos diciendo de orgullo, ¿verdad? ¿Qué hiciste? No hiciste nada. No hiciste absolutamente nada. Él se graduó, tú no te graduaste. ¿Ok? Decimos, estoy orgulloso de ti, ¿verdad? Y le contamos a todo el mundo que se graduó del kindergarten, ¿ok? Pero no, está bien, no estoy diciendo que está mal eso. Quiero que veamos cómo utilizamos ese término también,
¿verdad? Que el orgullo está tan clavado en nosotros, está tan arraigado en nosotros, que a veces estamos orgullosos por cosas que ni siquiera nosotros hacemos. Por cosas que ni siquiera nosotros hacemos. Y el orgullo extremo no quiere decir que uno no tiene que decirle a sus hijos que está orgulloso de ellos. Claro que sí, dígaselo. Pero el orgullo extremo nos lleva justamente a la soberbia y dice de que Dios mira de lejos a los soberbios. Dios mira de lejos a los orgullosos, y cuando la soberbia toma control de nuestra vida o es lo que guía nuestra vida, es un gran obstáculo para poder ser verdaderamente libres. Y la soberbia es algo mucho más grave que un deseo de autopromovernos, sino que es un engaño que la carne utiliza para mantenernos cautivos, para mantenernos lejos de la libertad plena que Dios quiere que tengamos. Dios quiere ayudarnos en nuestros problemas, en nuestra situación, pero el soberbio muchas veces se niega a reconocer que está en problemas. Se niega a reconocer que tiene ayuda. Dios desea hacernos verdaderamente libres, pero el soberbio piensa que ya es lo suficientemente libre. Volvemos a la historia de la semana pasada, en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, cuando Dios le dice, hey, vengo a hacerlos libres, le dice a los judíos, ellos dicen, nosotros ya somos libres, no te necesitamos, ya estamos libres. Entonces esa soberbia de decir, ¿sabes qué? Yo en realidad me las puedo arreglar por mis propias cuentas. Yo puedo hacerlo solo, yo puedo lograrlo solo. Eso es soberbia en nuestro corazón. El no querer recibir ayuda, no solamente de los demás, lo cual todos necesitamos ayuda de los demás, sino aún más clave todavía, ayuda de Dios, es justamente una expresión de soberbia. Dios quiere ayudarte o ayudarnos en los problemas, pero el soberbio niega que haya algún problema. Tenía en mis notas el mensaje, no hay peor ciego que no pueda ver, pero ya lo dije la semana pasada. ¿Okay? No quiere ver, se niega a ver un problema, por ende va a seguir esclavo de sus situaciones, de sus problemas. Va a seguir paralizado. No vas a poder avanzar en tu vida espiritual. No vas a poder encontrar una plena libertad en Cristo Jesús si no reconoces, no solamente de palabra, porque no se trata solamente, volvemos a lo mismo, de creer en Dios, sino de acción también, de creerle a Dios, si no crees plenamente de que necesitamos de Él. Pero la soberbia también se disfraza de otra manera, o en el polo opuesto muchas veces de lo que muchas veces pensamos. Pensamos que el soberbio es aquel que saca el pecho y que puede hacerlo solo él, o que cree que puede hacerlo solo él. Pero la soberbia también se disfraza de conmiseración. ¿Qué es eso? De pena propia o de tenerse pena a uno mismo. Cuando digo pena es lástima, ¿ok? De tenerse lástima, de autolástima podemos llamarle, ¿ok? De conmiseración, ¿verdad? De autoconmiseración, no sé si es una palabra, pero lo estoy inventando hoy, ¿ok? Se disfraza de conmiseración, es decir, que se manifiesta también, no solamente al rechazar la ayuda de Dios, sino que también se manifiesta al rechazar el perdón de Dios. Cuando tú dices, no, lo que pasa es de que yo estoy demasiado alejado de Dios. Demasiado alejado de Dios, que no tengo perdón. Eso también es soberbia. Es soberbia porque Dios dice de que Él está para perdonar, de que Él va a perdonar, de que no hay absolutamente nada que Él no quiera perdonar. Él puede perdonar todo siempre y cuando vengamos arrepentidos, pero la soberbia disfrazada de pena propia o de lástima propia nos va a mantener alejados y nos va a mantener presos. Muchas veces el que dice, no, mi pecado es imperdonable. Dios dice, ¿cómo que imperdonable? ¿Qué? ¿Entonces hay algo imposible para mí? Dice Dios. ¿Acaso yo no puedo perdonarte? Entonces el sentirse lástima, autolástima, ¿verdad? Y hacerse chiquitico, ¿verdad? También es un ejemplo de soberbia y es una forma de soberbia y de orgullo también.
El decir, no, debo arreglar mi vida para después entonces acercarme a Dios. Eso es soberbia también. Claro, el enemigo nos va a hacer creer de que no, es sentirte pobrecito, pero no, es soberbia también. Porque Dios dice de que no hay absolutamente nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él. ¿Por qué? Porque si decimos así, nos estamos poniendo en una posición en la cual según nosotros creemos que es una posición única e inalcanzable para Dios. No, este es mi pecado y no puedo acercarme a Dios. Es tan grande mi pecado que no puedo obtener perdón de Dios. No es así. Obviamente entender de que no es por nuestros méritos, que no es por nuestras obras, que es por fe. Pero eso también es orgullo, eso también es soberbia. El que dice, pobrecito de mí, en realidad en su corazón está obstaculizado, su verdadera libertad está obstaculizado por la soberbia. No hay nada tan grande e imposible para Dios. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Ahora, ¿cómo vencemos la soberbia? Bueno, ahí lo dice bien claro este versículo. ¿Cómo vencemos el orgullo? Con la humildad. Con la humildad. Y hemos hablado bastante acerca de la humildad. Y lo dice justamente este Salmo 138, ¿verdad? De que Dios toma en cuenta a los humildes. Para vivir en humildad se requiere un esfuerzo sobrenatural. Porque somos por naturaleza orgullosos. Por ende, para vivir en humildad no es que sucede solo. No. Requiere una obra sobrenatural en nuestra vida, porque nuestra naturaleza es orgullosa. Es fácil ser orgulloso y soberbio, pero es difícil ser humilde. ¿Cómo ves? Como ves, la soberbia y la incredulidad, estos dos grandes obstáculos, están centrados en el yo. En mi persona, en el yo. La Biblia no lo dice literalmente así, pero nos da a entender mucho la gran lucha que hay entre el yo y Dios. Entre en creer en mí y creer en Dios. En creer en mí y creerle a Dios. Y estas dos grandes obstáculos, la soberbia y la incredulidad, son obstáculos que se centran en el yo. Y mientras yo sea el centro, mientras yo quiera hacerlo, obviamente que siempre me voy a encontrar obstaculizado. Pero cuando dejo a un lado el yo y le doy lugar a Dios en mi vida, entonces ahí es cuando empiezo a encontrar la verdadera libertad que Dios tiene para mí. ¿Cómo se vence el yo? Se vence al dejar de poner el enfoque en mí. Iba a traer una linterna grandota aquí y enfocarme a mí. ¿Okay? Cuando dejo de poner el spotlight en mí y lo pongo en Dios, así se vence el yo. Cuando dejo yo de ser el centro y Dios pasa a ser el centro. El mayor obstáculo de tu libertad plena en Cristo Jesús, ¿sabes quién es? Tú. Eres tú mismo. Soy yo. No le podemos echar la culpa al diablo ni nadie más. Nosotros mismos somos el obstáculo para una plena libertad en Cristo Jesús. Se me viene el ejemplo, un perro que tú lo amarras con una correa larga, con una soga larga de un árbol. Y si no está acostumbrado, el perro va a empezar a dar vueltas al árbol, va a empezar a enredarse y de pronto va a ver que el perro está todo así enredado con la cuerda. Y empieza a ladrar ahí o medio a ahogarse. Y tú dices, pues ¿no te das cuenta el perro que tú mismo te estás enredando? ¿Okay? Que tú mismo te pusiste en esa posición, no es nadie, no es ni culpa del diablo, del árbol, ni de la soga, ni de nadie más que tú, porque tú mismo estás acogotándote. Y muchas veces así nos encontramos en nuestra vida también. Nos encontramos presos y acogotados de nuestras propias malas decisiones. ¿Por qué? Porque lo hemos querido hacer con nuestra fuerza, porque lo hemos querido hacer a nuestra manera, porque lo hemos querido hacer basados en nuestro orgullo, basados en o en creer en nosotros mismos, que es justamente una incredulidad. Lo hemos basado en el yo. Hay una historia en la Biblia, y con esto ya los quiero dejar, que está en Zacarías, capítulo 4. Hay una historia fabulosa
que cuenta en esa época en la cual Zacarías, y juntamente con Ageo también, cada uno tiene su libro en la Biblia, cuenta de que Zacarías con Ageo eran los grandes, o como los sacerdotes, podemos decir, o los líderes religiosos del pueblo de Israel en esa época. Pero resulta, para variar otra vez, de que el pueblo de Israel había sido preso, había sido esclavo, habían sido llevados cautivos a Persia, el imperio persa. Y el emperador de Persia, está todo ahí en el libro de Zacarías y en la historia, el emperador de Persia deja que 50.000 cautivos israelitas vuelvan a Jerusalén. No sé exactamente por qué se lo permite, ¿verdad? Obviamente Dios obrando. Y permite que vuelvan a Jerusalén para empezar a reconstruir el templo. No el muro como Nehemías, sino el templo. Iban a empezar a reconstruir el templo. Y estas personas estaban conducidas o estaban lideradas por Zorobabel. Zorobabel era el gobernador, podemos decir, de Jerusalén de esa época. Pero resulta de que empezaron a reconstruir el templo, pero se encontraron con un montón de oposición, con un montón de obstáculos. Estaban reconstruyendo el templo, pero siempre habían encontrado oposición. Incluso tuvieron que detener por momentos la reconstrucción del templo porque no podían avanzar. Había enemigos, había un montón de cosas, había un montón de escombros, había un montón de cosas que les impedía construir. Y ahí Dios viene con un pasaje muy conocido, que muchas veces lo hemos mencionado, que está en Zacarías capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, acuérdate, Zorobabel era el líder, era el gobernador que estaba reconstruyendo el templo, dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que puedas ver lo maravilloso que Dios le dijo a su pueblo en ese momento y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida también. Decimos de que tanto la incredulidad y la soberbia son obstáculos que se centran en el yo. Por ende, para poder vencer esos obstáculos no puedo enfocarme en el yo. Tengo que enfocarme en Dios. Y sí, yo tengo que quitar esas piedras. No es que te tienes que sentar y no va a suceder, y solito va a suceder todo. No. O sea, nos toca hacer una parte también. Nos toca parte de la tarea, te toca a ti. No es simplemente sentarte tranquilamente y que bueno, que si Dios quiere liberarme, que venga y me libere. No, nos toca quitar esas piedras del camino, trabajar en nuestro orgullo, trabajar en nuestra incredulidad. Pero sin embargo la gran diferencia está de que no es con nuestras fuerzas. Lo dice ahí el versículo, no es ni con mi poder, ni con mi fuerza, sino que es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza. Nosotros tenemos que ir y mover la piedra. Nosotros tenemos que ir y hacer lo que tengamos que hacer para poder salir, quitar esos obstáculos y caminar hacia la libertad en Cristo Jesús. Pero es con la fuerza del Espíritu Santo. Lo terminé diciendo la semana pasada. Yo creo que todos los mensajes de esta serie los vamos a terminar exactamente iguales. No es porque tú puedas, no es con tu fuerza, no es con tus dones, no es con tu habilidad. Es con el poder de Dios. Con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué te toca hacer? Acercarte a Dios, acercarte a su poder, acercarte a su gracia, llenarte de su Espíritu Santo, llenarte más y más de Él a través de la palabra, a través de leer la palabra, a través de la oración, a través de congregarte, a través de ayudar al prójimo. Es sumamente importante, no es con mi fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te acercas y te llenas del poder del Espíritu Santo, Dios te va a ir mostrando cuáles son esas piedras que tienes que sacar del camino para poder seguir avanzando en tu vida espiritual. Pero es solamente Dios que te lo va a revelar a ti. Yo me puedo pararme acá arriba y mencionarte tú una lista y que tú escojas cuál es la tuya, cuál es tu piedra.
Pero no es el esposo, ¿ok? Porque vi que le dijo así. Yo puedo pararme y decirte toda una lista de piedras y que tú escojas cuál es, pero en realidad es el Espíritu Santo el que te va a mostrar esas piedras en tu vida, porque las piedras que son un obstáculo en tu vida no son las mismas que yo tengo. Y al fin y al cabo, ¿qué Dios quiere? Dios quiere llevarnos o hacernos libres, pero aún más importante, Dios quiere hacernos libres en Él, con Él y para seguirle a Él. No para hacernos libres para hacer lo que se nos dé la gana a nosotros. No. Nos quiere hacer libres en Él. Entonces, en ese proceso de búsqueda de Dios, no solamente vamos a encontrar la libertad, sino que vamos a encontrar algo aún más importante. Vamos a encontrar y conocer a Dios personalmente. Pero es en esa búsqueda plena de Él. No es con mi fuerza, no es con tu fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. Ora conmigo. Bendito Señor, amado Rey Celestial, hoy oramos como iglesia, Señor, y también como individuo cada uno de nosotros, Señor. Oramos, bendito Dios, para pedirte que te reveles a nuestras vidas constantemente. Que tu Espíritu Santo, que está en todos aquellos que ya te hemos entregado nuestra vida a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo en el diario vivir nos vaya mostrando cuáles son esas piedras, esas señales de orgullo y de incredulidad en nuestras vidas. Que vaya revelándote a nuestra vida cada vez más y más, Señor, para poder ser verdaderamente libres en ti, Señor. Señor, te amamos. Señor, perdónanos por haberlo intentado con nuestras fuerzas, haberlo intentado con nuestro poder, haberlo intentado con nuestras ganas, Señor. Y hoy lo dejamos a tus pies. Hoy lo rendimos a ti. Hoy te hacemos el dueño y Señor de nuestra vida. Señor, guíanos. Señor, muéstranos. Señor, ayúdanos con tu fuerza a limpiar ese camino que nos lleva a la plenitud en Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Yo te ruego para que esta semana, Señor, pueda ser una semana reveladora en nuestras vidas. Una semana reveladora, Señor, donde podamos cada día discernir más y más cuáles son esas áreas que tú quieres traer plena libertad. Y a medida que vamos conociéndote y aprendiendo más de ti y creyéndote más a ti, podremos, Señor, seguir avanzando y podemos encontrar la vida plena que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso.